Y se encuentra allá en nuestros estudios el gobernador de la provincia. Se cumplieron 2 años de gestión y es un tiempo también para realizar balances. Por eso lo recibimos ya mismo, Gustavo Bordet. Bienvenido, contador. Un gusto estar con ustedes, muy buenas noches. ¿Cómo han sido estos 2 años? Intensos, muy intensos, donde me tocó asumir en un momento, quizás yo diría inédito, por lo menos en los últimos años en la provincia, donde se daba la situación de que un presidente tenía un signo político distinto del gobernador. Y bueno, sin embargo, esto que a priori parecía una dificultad, para nada fue un obstáculo y nos obligó a trabajar articulando políticas públicas entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales. Y la verdad que de este aprendizaje, forzoso si se quiere por la situación, hemos tenido resultados muy buenos que hoy son palpables, son demostrables y nos encuentra este medio término de gestión en la plenitud, con mucho trabajo por delante para realizar, siempre por mejorar y por supuesto con alcanzar los objetivos que nos propusimos al momento de asumir, que siguen siendo exactamente los mismos. Claro, sobre ese punto, ¿no? Usted cuando asumía hablaba de la importancia de la transparencia. Sí. Recordamos en aquel momento, hace 2 años atrás. ¿Cómo se ha avanzado en este punto y cuáles son los alcances que se han logrado en materia de transparencia y también de reordenar la administración pública? Bueno, sustanciales. Primero porque había al momento de asumir una situación muy delicada, muy inestable en cuanto a lo que era el déficit fiscal, tanto financiero como económico, que nos llevó a hacer ingentes esfuerzos para ordenar y para tratar de sanear las cuentas públicas. No digo que lo hemos logrado, pero lo hemos mejorado muchísimo. ¿Cómo era en ese momento y cómo es ahora el déficit fiscal? Hoy tenemos un 35% menos que el año pasado, esto es lo que vamos a cerrar en diciembre, es un esfuerzo muy grande, pero lo más importante, este esfuerzo fiscal lo hicimos desde 2 ángulos. El primero, sin haber echado absolutamente a nadie, no hemos dejado en la calle a ningún trabajador y tampoco sin haber recortado ninguna ayuda social, ningún derecho en salud. Hemos mantenido, incluso ampliado muchos programas que algunos se cayeron del gobierno nacional. Nosotros hemos decidido sostenerlos porque esto va en bienestar de nuestra población. La diferencia estriba en que sí hemos reducido el gasto superfluo, innecesario, el gasto político. De 10 ministerios que había cuando asumí, hoy hay 5 y hemos eliminado una cantidad de secretarías, subsecretarías, coordinaciones, direcciones. Hemos hecho un Estado más ágil, más eficiente, que es mucho más fácil controlar. No despedimos a nadie, pero tampoco tomamos a nadie. La planta de personal venía creciendo al 3% interanual. Hoy crece al 0,6% interanual. Y esto es para cubrir solamente los servicios esenciales, es decir, salud, educación, policía, lo básico, ¿no es cierto? Pero también hemos hecho, por otro lado, la incorporación o la recuperación de muchos ingresos. Por ejemplo, hemos recuperado del 15% que las provincias habían cedido, incluida Entre Ríos, en 1994, recuperamos 3 puntos el año pasado, más 3 puntos este año, ahora en enero 3 puntos más y llegaremos al 15 cuando terminemos la gestión. ¿Está siendo efectivo esa devolución? Seguro, esto es muy importante. Estamos consiguiendo, merced al pacto fiscal que firmamos con el gobierno el 16 de noviembre, que nos reconozcan el déficit de la caja de jubilaciones. Ya habíamos recuperado algo del déficit, el 18%. Ahora aspiramos a un 50-55%. Y esto es muy importante porque significa tener más ingresos y significa, por otro lado, controlar el gasto. Y también, lo que usted decía al principio, el control del gasto no solo tiene que ver con la economía, con ahorrar dinero, tiene que ver con las formas de administrar la cosa pública, porque no es dinero nuestro. Entonces hay que ser muy cuidadosos y en este sentido hay que rendir cuentas. Y por eso es que lo hacemos de manera transparente y ordenada
y lo llevamos adelante en cada acto de gobierno. Sobre el salario de los trabajadores, usted ha dicho en varias oportunidades que bueno, se ha establecido que no cobren por debajo de la inflación. Se han dado números desde Nación de lo que era la proyección de inflación para este año, lo que no se ha cumplido. Sin embargo, la provincia ha ido dando respuestas a estos puntos. La pregunta esencial es a futuro, pensando sin dudas el tema de los salarios. ¿Cómo se va a trabajar en una proyección que va a dar el Estado Nacional y que no todo el mundo termina creyendo esas proyecciones? ¿Cómo debe ser bastante difícil desde el gobierno provincial sentarse con los gremios para poder llegar a esos acuerdos? Sí, bueno, lo primero que hay que decir que nosotros, cuando empezamos a negociar salarios este año, lo dije en la Asamblea Legislativa el 15 de febrero, que ningún trabajador público en la provincia de Entre Ríos iba a cobrar menos de lo que resulte la inflación nacional. Y lo hemos cumplido. Los acuerdos salariales fueron 23% administración central, 23,5% para docentes. Hoy la inflación acumulada es del 19,3% y entendemos que va a cerrar el año por debajo del 23%, con lo cual ojalá se dé esa situación porque significa un recupero del salario real de los trabajadores. Ahora bien, la discusión que viene tiene que ver con las mismas pautas que hemos hecho siempre, con mucho diálogo, con la atención necesaria que siempre existe cuando se discute el salario, porque es lógico, el trabajador quiere, o la organización gremial quiere obtener el mejor porcentual, nosotros lo que efectivamente podemos dar, pero lo importante es no deteriorar el salario real de nuestros trabajadores. Esa es la consigna. Hemos sido siempre muy respetuosos de todas las organizaciones gremiales y vamos a seguir por ese camino. Y también hay que ver que, merced a estos acuerdos, que lo hemos cumplido en su totalidad, también es no menos cierto que hemos ordenado todos los pagos en la provincia. Lo dije la vez pasada, dejó de ser una novedad cuando se publica el cronograma de pago. Todo el mundo sabe que del 1 al 10, inclusive este año del 1 al 7, se están cobrando todos los salarios. Ya tenemos fecha para pagar el aguinaldo 20, 21 y 22 de este mes. O sea, hay previsibilidad, hay un ordenamiento, tenemos una proyección de futuro. Otra cosa importante, en todo el segundo semestre no tuvimos un solo día de paro docente. Esto también es algo interesante porque en general en 2017 hubo muchos más días de clases en el ciclo lectivo que en 2016. El presupuesto se ha aprobado hace pocas semanas y por unanimidad en la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué significa eso? Que se logre por unanimidad por segundo año consecutivo. ¿Y qué análisis puede hacer brevemente de ese presupuesto? ¿Con qué nos vamos a encontrar el año que viene? Lo primero que quiero significar es que, lo decía al principio, nos tocó asumir con gobiernos distintos. Y esto, lejos de pensar, como lo mencionaba, que puede ser una dificultad, nos obligó justamente a lograr discusión, consenso, debate, algo que es muy sano para la democracia y muy sano para las instituciones. Y la verdad que fueron debates fecundos, no es el diálogo sonso en que uno habla y el otro escucha, sino el debate de ida y vuelta, de feedback profundo, donde hemos logrado acuerdos realmente importantes. Algunos para resolver situaciones que se nos presentaron. Por ejemplo, te recordará cuando hubo que nombrar un miembro en el Superior Tribunal de Justicia. Yo hubiese podido nombrar arbitrariamente al que quisiera, algún amigo, alguien que me resulte simpático, algún favor político. Sin embargo, preferí buscar consensos, poner una persona que vaya a cumplir esta función con todas las capacidades y que tenga el consenso de todos los bloques. Del mismo modo tratamos el presupuesto. El presupuesto es la ley más importante que tiene la provincia, porque esto es lo que nos da un marco para desenvolvernos durante todo el año. Y por primera vez, yo creo que en muchos años, el año pasado lo aprobamos por unanimidad en general, pero este año lo aprobamos por unanimidad en general y en particular. O sea, cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos se trabajó.